Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. En esta oportunidad, esta segunda clase del Seminario de Periodismo Narrativo la vamos a tener en esta modalidad asincrónica, en virtud de que, bueno, nada, no ando muy bien de salud y la verdad es que, bueno, nada, me han recomendado por ahí un poco de reposo, así que no quería dejar de que tengamos por lo menos este contacto semanal. Así que la idea es poder avanzar un poquito en los contenidos de lo que trabajamos la semana pasada. Estuve mirando en PED con la plataforma las actividades, viene muy lenta la subida de las actividades, así que la idea es, en lo posible, que traten de ponerse al día, ¿sí? De ir subiendo la actividad. Recuerden que lo primero que teníamos previsto era el análisis de las crónicas, ¿no? Esa es la actividad que estaba prevista para subirla. E íbamos a trabajar con la hoja de vida, con esta especie de autobiografía que quedaba como la actividad práctica número 2, pero en función de que no nos vamos a ver este lunes de manera presencial, lo que les pido es que probablemente ya la tengan hecha la actividad, me la puedan subir a Petco, así la puedo mirar, ¿sí? Súbanla como imagen, no importa, la idea es que puedan subirla. Yo luego voy a generar la actividad en Petco, así ustedes pueden ir subiendo ese segundo trabajo. Pero insisto en esto, es importante que en el pequeño universo de este seminario, porque no es una actividad que la vamos a sostener durante todo el cuatrimestre, sino que tiene una cantidad muy acotada de encuentros, que ustedes puedan ir cumpliendo semanalmente con las actividades que vamos pidiendo. Si no, se desdibuja un poco y no tiene mucho sentido el poder apiñarlas todas en algún momento más cerca del final. Así que el pedido primero tiene que ver con eso, de quienes no lo pudieron hacer, vayan poniéndose al día en el transcurso de esta semana con estas, por lo menos, primeras actividades. Les recuerdo, una era el análisis de crónicas, que ya está la actividad puesta en Petco, ya la fueron resolviendo y subiendo, otra gente no, todavía le falta. Y la segunda era la hoja de ruta que tenían que traer para el lunes y la íbamos a compartir en clases. En función de que no va a estar ese espacio, que no nos vamos a encontrar, lo que les pido es que por favor la suban al espacio que voy a generarles en el seminario para que la puedan depositar ahí. Bien, dicho esto, que es un poco la continuidad de las actividades prácticas, después claramente les voy a proponer una actividad al término de la clase y la idea es que ustedes a partir de ahí eh, nos podamos seguir avanzando. Pero sí me interesa retomar un poco y voy a compartir pantalla como para meternos ya en lo que tenía previsto para compartir este lunes, darle un poco de continuidad a lo que charlamos en el primer encuentro, ¿no? Donde planteamos de alguna manera las bases o el surgimiento histórico del periodismo narrativo, de dónde viene, qué se entiende por periodismo narrativo. Recuerden que hablábamos de la crónica como la materia prima del periodismo narrativo, que después asume diversas fisonomías de acuerdo a quien escribe, el medio que publica, si son crónicas de largo aliento, si son textos más literarios. Bueno, todos ellos tienen en todo caso una materia prima común, que es, además de que es la crónica, de que estamos en el campo del periodismo. Con lo cual, de base tenemos un conjunto de prescripciones que tienen que ver esto, el manejo de datos verídicos, el trabajo de campo, también llamado reporteo, ¿no? Todo eso hace a lo que nosotros llamamos el campo del periodismo narrativo y que lo diferencia de la literatura, básicamente, ¿no? Hablamos de algunos autores y autoras fundamentales en ese primer paso que dábamos respecto de la aproximación al periodismo narrativo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Lo que yo les había propuesto, preparé una breve presentación ahí donde diferenciamos un poco, trabajamos, ahondando un poco más en detalles quizás un poco más técnicos respecto de qué debería tener un texto del campo del periodismo narrativo, ¿no? Ese es un poco el desafío de hoy, hablar de la crónica periodística y hablar en todo caso de la crónica literaria. ¿Vamos? Vamos a buscar la presentación, compartir pantalla. Desde acá, compartir pantalla.
Bueno, periodismo narrativo, ¿no? Noticia, crónica periodística y periodismo narrativo. De la noticia a la crónica literaria. Yo espero que se vea bien, supongo que sí. Eh, Como para poder, yo sé que quizás esto es como ir muy atrás, ¿no? Pero por lo menos para tener claro estas definiciones técnicas que van a tener acá en la clase y que me parece que está bueno identificarlas. Noticia, la tienen clara, breve, se usa generalmente la pirámide invertida, tiene un carácter puramente informativo y generalmente se usa la tercera persona, ¿no? La noticia clásica a secas como la conocemos. La crónica periodística también informa, tiene estructura narrativa, le agrega algunas secuencias descriptivas, argumentativas y suele incluir algunos diálogos. Esa es la crónica periodística, que suele aparecer también en los medios de comunicación, sobre todo en los gráficos, ¿no? O los digitales, pero quiero decir los escritos, que son los que nosotros estamos analizando. La crónica periodística se caracteriza por ir un pasito más allá de la noticia, incorporar estructuras narrativas, secuencias descriptivas, argumentativas, etcétera, pero fíjense que sigue siendo todavía fuertemente informativa, ¿no? Esto es una crónica, por ejemplo, puede ser un partido de fútbol o un evento deportivo, puede ser un evento artístico, cultural, pero tiene en definitiva, una cierta preponderancia el plano informativo todavía, ¿no? Y se puede desarrollar en espacios todavía acotados, que puede ser una página de un diario. En cambio, y ahí voy a la tercera, la crónica literaria o la crónica narrativa, dinamita o diluye o pone de manera muy borrosa los límites entre literatura y periodismo, digamos, ¿no? Juega con el tiempo, usa herramientas literarias. Cuando hablamos de herramientas literarias, hablamos de, por ejemplo, los recursos de estilo, ¿no? Hablamos de el uso de la metáfora, el uso de la antítesis, de la anáfora, digamos, todos recursos literarios que pueden ser puestos a disposición de un texto narrativo periodístico. Este concepto también es importante, siempre llega detrás de la noticia, ¿no? ¿Se acuerdan que lo charlábamos el lunes pasado? Es decir, no va a la búsqueda de la noticia, sino es esa imagen, esa foto de el periodista o la periodista que llega cuando está el humo, ¿no? Y ya se fueron las ambulancias, se fueron, y hay como una reconstrucción que juega con el tiempo, que puede hacer de un objeto un personaje, ¿no? Llega cuando la noticia ya pasó. Habilita el uso de la primera persona para narrar, necesita un poco más de espacio para contar, por eso generalmente el periodismo narrativo no lo encontramos en el diario, salvo alguna nota de domingo a doble página y demás, pero el periodismo narrativo va más a las revistas literarias, a los portales digitales que se ocupan de la crónica, a los libros, ¿no? Necesitamos más espacio para contar y es lo que yo les decía la semana pasada con la imagen del periodista mexicano Juan Villoro, que ahora en un ratito más les voy a mostrar ahí, que él lo define al periodismo narrativo como el ornitorrinco del periodismo, digamos, ¿no? Porque es un género que une, cose, trae, teje, un género a partir de un montón de otros géneros de la literatura, del arte, etcétera, etcétera, del teatro, de la dramaturgia, ¿no? Lo que tienen en común las tres, la noticia, la crónica periodística y la crónica literaria, es que trabajan con periodismo. Siempre trabajan con la realidad. Estamos en el campo del periodismo, ¿no? Esa es la característica fundamental que las une a las tres. Rastreando crónicas. Bueno, un poco esto es un parafraseo de lo que dice Martín Caparrós, ¿no? Martín Caparrós, él sugiere o dice que la crónica es un género bien latinoamericano, ¿no? Bien, bien, bien de acá, que surge a partir o a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con algunos referentes que nosotros quizás los conocemos más del campo de la literatura, pero que también han abrevado en el campo del periodismo, como son el cubano José Martí, el nicaragüense Rubén Darío, el propio Roberto Arlt con sus aguafuertes porteñas en la década del 30, ¿no?
que tienen como esta ambivalencia. Escriben para periódicos y con eso se ganan la vida y van a asistir a un momento histórico que es el de la profesionalización de la tarea de escribir. El modernismo va a recrear las formas de escritura, ¿no? Si ustedes reparan, quienes hayan pasado por Redacción Periodística 1, cuando vemos con Alejandro las aguafuertes porteñas, bueno, justamente son crónicas y son crónicas bastante literarias, digamos, ¿no? No tienen el sentido informativo clásico o estricto, sino más bien buscan hacer una postal, una pintura de la época, literaria y periodística al mismo tiempo, ¿no? La Edad de Oro. La Edad de Oro es una revista que circuló por América Latina a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuyo autor era el cubano José Martí. Y fue un intento, una revista destinada sobre todo a las infancias, ¿no? Y que buscaba ser una especie de antítesis de las revistas tipo Villiquen, ¿no? Esas revistas que tenían una impronta muy norteamericana, que eran muy clásicas y demás. La Edad de Oro, por su parte, lo que buscaba era, por ejemplo, recrear o refrescar o hacer circular, entre otras cosas, ¿no? Los juegos en las infancias en los diferentes lugares de América Latina, ¿no? Era, por ejemplo, uno de los temas. Pero o las canciones, o los cantos populares, o los refranes, como que buscaba generar un elemento, un dispositivo de circulación cultural contrahegemónico, digamos, ¿no? El periodismo narrativo, técnicamente, empieza por el trabajo de campo, ¿no? Un momento previo a la escritura, todos sabemos lo que es el trabajo de campo, que incluye algunas tareas tales como revisar archivos y estadísticas, leer libros, buscar documentos históricos, husmear fotos, mapas, causas judiciales. Es decir, ningún texto narrativo se genera desde la sola espontaneidad de una cabeza o de una escritura. La primera piedra en cualquier tipo de trabajo periodístico es claramente el mapeo, el reporteo, la investigación, el trabajo de campo, digamos, ¿no? En términos de Rosana Guber, la antropóloga. Eso es fundamental para poder juntar el material que va a ser después procesado en ese proceso creativo que va a ser el texto narrativo, digamos, ¿no? Periodístico. Lo hablábamos el lunes pasado, los años 60 están marcados por el surgimiento, el canon, si se quiere, del periodismo narrativo con una fuerte impronta norteamericana, digamos, ¿no? Y ahí están Norman Mailer, Tom Wolfe, Guy Talese, Truman Capote. Tenía un libro ahí para mostrarles de Guy Talese, pero bueno, me quedó abajo. Eh, lo que decíamos, la construcción del canon hegemónico norteamericano es un habitué para nosotros, ¿no? En todos los casos siempre hay un norteamericano tratando de abrir camino. Pero sin embargo, mucho antes periodistas, escritores, escritoras habitaban ambos universos, el de la escritura literaria y el de la escritura periodística. Por ejemplo, las crónicas de India, ¿no? Algunas formas posteriores, como las de Roberto Arlt y las de Rodolfo Walsh. Hablamos la semana pasada de la obra Cumbre de Rodolfo Walsh, Operación Masacre. No es la única, ¿no? El mató a Rosendo, bueno, hay varias. Pero Rodolfo Walsh fue uno de los principales cultivadores del género periodismo narrativo o periodismo literario, ¿no? Narrar a partir de datos concretos, pero con fuerte impronta literaria, con descripciones, con diálogos, con climas, con escenas, ¿no? Para el desarrollo de una imagen. Yo les dejé un artículo en Pedco que espero que lo hayan leído, que es el de Periodismo y Narración, de Tomás Eloy Martínez, donde rescato esta frase, porque es muy ilustrativa de lo que él plantea: la historia de un hombre resume la suerte de todos los hombres, ¿no? Entonces él dice en algún pasaje, digamos, la forma clásica del periodismo de describir una situación puede ser en un hecho puntual, no sé, en un accidente mueren 70.000 personas, una cosa así, pero dice, sin embargo, es mucho más rico, mucho más humano, mucho más potente desde la manera de contar en el periodismo narrativo, ir a la búsqueda de la historia de una persona, porque esa persona, su forma de ver, su forma de sentir, su forma de pensar, resume de manera mucho más compleja
lo que un dato frío me tira así por la cabeza, digamos, ¿no? Mueren 50.000 personas en un accidente. En cambio, si yo voy a un sobreviviente y lo rescato, de hecho, fíjense que Rodolfo Walsh, la historia que cuenta en Operación Masacre es la historia de los sobrevivientes, de esos fusilamientos en el basural de León Suárez, ¿no? Pero fíjense, ¿no? Es como en un momento el periodismo necesitó ir a buscar voces más humanas para poder contar la tragedia humana, para poder contar las miserias del mundo, para poder contar lo asombroso del mundo, lo maravilloso y demás. No se cuenta desde los datos genéricos que me puede dar una noticia, sino más bien desde datos muy puntuales. En algún lado hablé de Hiroshima, este libro increíble de John Hersey, que esto parte de este lugar, ¿no? ¿Cómo contar la tragedia? ¿Cómo contar Hiroshima? Después de todo lo que se habló o se pudo haber hablado de la bomba atómica. John Hersey elige contar la explosión de la bomba desde lo que estaban haciendo en el exacto momento en el que estalló la bomba 5 personajes cualquiera de Hiroshima. Un cura, una trabajadora de una fábrica textil, una enfermera. Bueno, elige 5 personajes de Hiroshima, una ama de casa, y cuenta qué pasó exactamente en el momento en el que estalla la bomba, qué estaban haciendo, y a partir de ahí cuenta un poco su historia. Entonces va reconstruyendo un hecho histórico a partir de 5 vidas personales. Miren, exactamente a las 8:15 de la mañana, hora japonesa, el 6 de agosto de 1945, en el momento en el que la bomba atómica relampagueó sobre Hiroshima, la señorita Toshiko Sasaki, empleada del departamento de la Fábrica Oriental de Estaño, acababa de ocupar su puesto en la oficina de planta y estaba girando la cabeza para hablar con la chica del escritorio vecino. Así empieza el libro, ¿no? Bueno, esto, contar en primera persona, ¿no? Salario mínimo. Salario mínimo forma parte de una trilogía increíble, Salario Mínimo. Este es el libro de Andrés Felipe Solano, que yo les conté en clase, colombiano, un periodista normal, que se traslada a la ciudad de Bogotá, creo que él estaba en Cali, se traslada a Bogotá y vive 6 meses en una fábrica, cobrando el salario mínimo, ¿no? Esa es una especie de periodismo gonzo. Quiere decir meterse en la piel de un personaje para después contar periodísticamente lleno de datos lo que cobran, lo que comen, dónde viven, cuáles son los barrios, dónde viven hacinados, cómo es la relación con el jefe, cómo es la relación con los compañeros, cómo es la explotación, ¿no? Una experiencia fantástica. Esa misma colección tiene estos 2 libros que yo les contaba la semana pasada, Cubastón, y este, de Federico Bianchini, Antártida, que se queda encerrado en un grupo de exploración de la Antártida y cuenta la experiencia, ¿no? Una trilogía que yo les voy mostrando algunos libros porque me parece que es fantástico que los puedan tener a mano para comprarlos. Contar en primera persona. A ver qué dice Caparrós. ¿Lo escuchamos un cachito a Martín Caparrós? A ver. Hola, me llamo Martín Caparrós y tengo gripe. No sé si la crónica se convirtió en historia del presente. Habría que discutirlo y supongo que vamos a hacer todo un rato. Eh, Cuando se habla de historia, se habla de una mirada retrospectiva sobre algo que ya sucedió y sobre lo cual, por lo tanto, se tienen una serie de ideas que se han ido formando a lo largo del tiempo. La crónica es, de algún modo, parecida y muy distinta de eso. Quiero decir, es muy distinta en la medida en que cuenta lo inmediato, cuenta el presente, cuenta aquello sobre lo cual todavía no hemos discutido qué pensar. O sea, es una especie de relato en bruto que no ha sido pasado por ese tamiz por el que se pasa aquello que sí después llamamos historia. En ese sentido, se diferencia y, como decía, se asemeja en que intenta dar cuenta de los hechos que se consideran de algún modo significativos para entender un determinado periodo, un determinado lugar, un determinado asunto.
Puede entenderse perfectamente el periodismo sin la crónica, puede no entenderse el periodismo también, puede no entenderse la crónica, que es lo que solemos hacer, no entender las cosas. Eh, lo que tú llamas la crónica es algo que hace 30 años no tenía nombre, o sea que, y había periodismo, que yo sepa, creo, yo trabajaba de eso, o sea que perfectamente puede haber periodismo sin eso que ahora llamamos crónica. Lo hay todo el tiempo, el 98,6% según las últimas mediciones del periodismo no tiene nada que ver con la crónica y sobrevive muy bien o muy mal, según quien lo mire y cómo lo vea. Eh, Hacer crónica es un capricho dentro del periodismo, es un intento de unos pocos que tratamos de hacer lo que creemos que es el mejor periodismo posible. Otros nos dirán que hay otras formas que son mucho más interesantes. No sé qué papel ha tenido la crónica, no sé si ha tenido algún papel. Yo suelo decir que es un éxito de estima, lo que los franceses llaman un éxito de consideración, lo que los franceses llaman un succès d'estime, ¿no? Hay muchos, qué sé yo, hay como estudios universitarios, algunas antologías, gente que dice, oh, la crónica, gente que dice, oh, yo soy cronista, pero en realidad hay muy pocos sitios que les interese publicar 30.000 caracteres sobre más o menos bien escritos y bien contados sobre una cuestión determinada. Yo siempre digo que para mí la síntesis de esto fue hace unos años, cuando salieron un par de libros de antologías de crónica latinoamericana, me llamó un periodista chileno, si no recuerdo mal, y me empezó a hacer preguntas porque le habían encargado una nota sobre el tema. Entonces le hacía preguntas y más preguntas y más preguntas, y al cabo de no sé cuántas preguntas le pregunté yo, pero ¿cuánto vas a escribir sobre esto? Que me hacen tantas preguntas. Y me dijo, como 2.000 palabras. Y yo creo que esa es la síntesis de la situación. Es mucho más fácil que haya una nota de 2.000 palabras sobre la crónica que una crónica de 2.000 palabras. No creo que las redes sociales hayan influido en la formación del periodismo narrativo, de la crónica, de la no ficción. Si acaso han ayudado en algunos casos a difundirlo más, pero no lo han cambiado. Quiero decir, las redes sociales se manejan con parámetros totalmente distintos de los que rigen la confección y la difusión de una buena crónica. Bueno, y ya que estamos, lo escuchamos a Juan Villoro, que es el periodista mexicano que yo les decía, que hablaba del ornitorrinco, ¿no? A ver qué dice. Yo creo que los límites son muy claros en la medida en que no se puede tergiversar la verdad. Yo creo que el cronista sirve a la verdad y puede reconstruirla de manera intensa con técnicas que involucren la subjetividad de los testigos y que recuerden la estructura de un relato de ficción o recuerden las emociones y los sentimientos de personajes de novela, pero en ningún momento debe novelizar la realidad. Para eso es muy fácil dedicarse a la novela. En la novela se puede mentir con conocimiento de causa a partir de hechos reales, pero yo creo que en la crónica no se puede ni se debe hacer esto. Por supuesto, es una postura personal. Hay quienes transgreden con mayor flexibilidad este género, pero yo creo que tenemos un compromiso ético con la verdad. Bueno, ahí está, ¿no? Esto lo compartimos la semana pasada, el ornitorrinco del periodismo, ¿no? De dónde extrae todas esas partes el periodismo. Me parece que hasta ahí está buenísimo. La gran respuesta del periodismo escrito actual al desafío audiovisual, y recién le preguntaba a una periodista por redes sociales, o este periodismo o este desafío audiovisual, es descubrir, siguiendo a Tomás Eloy, al ser humano que está detrás del hecho, a la persona de carne y hueso afectada por los vientos de la realidad. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Ahora dejamos hasta acá esta primera parte de la clase y ahora vengo y grabamos la segunda parte que quiero ahondar en algunos detalles más y contarles una partecita más del Power. Pero por una cuestión de la grabación, vamos a dejar de compartir primero. Ahí dejo de compartir. Termino de grabar y genero de vuelta el segundo archivo, así avanzamos con este Power, con este precio en realidad. Ahí seguimos.